Hola, ¿cómo estás? Hace un mes que vengo invirtiendo en los fondos de Brubank. Ya hice un video en donde te mostraba cómo invertía 10.000 pesos en cada fondo de Brubank. Te recomiendo que lo mires para poder entender este video. Y hoy, un mes después de haber empezado a invertir, estamos listos para dar una opinión realista sobre los fondos de Brubank. Vamos a ver dos cosas principalmente. Primero, saber si le ganan o no a la inflación y de esta forma ver si conviene o no conviene invertir en ellos. Y segundo, ver cuál es el mejor fondo de todos los que analizamos. Antes de comenzar, te dejé acá abajo el link para que te unas totalmente gratis al canal de Telegram, que estamos formando ahí una comunidad donde te comparto permanentemente cuál es el resultado de mis inversiones. Y de esta forma que tengas todo en tiempo real sin necesidad de que estés esperando obviamente al video que subamos en YouTube. Según el gobierno, la inflación del mes de febrero fue del 6,6%. Y este es el último dato de inflación con el que contamos, ya que nuestra inversión en Brubank estuvo comprendida en las 3 últimas semanas de marzo y la primera semana de abril. Vamos a hacer la estimación de que la inflación durante ese mes estuvo entre el 6,6% y el 7% durante ese mes. Por lo tanto, los fondos de Brubank deberían rendir al menos 6,6% para igualar a la inflación, y ya hablar de un 7%, un 8% de rendimiento en ese mes para realmente estarle ganando a la inflación. Ya es que si por el contrario obtenemos menos de 6,6%, estaríamos perdiendo plata, estaríamos perdiendo contra la inflación y no nos convendría invertir en ese fondo en particular. Si obtenemos entre 6,6 y 7%, estaríamos prácticamente igualándole a la inflación, por lo que no ganaríamos ni tampoco perderíamos, y si obtenemos más del 7% de rentabilidad, le estaríamos ganando efectivamente a la inflación y sí convendría invertir en ese fondo común de inversión. La primera aclaración que tengo que hacer es sobre el fondo de acciones argentinas. El fondo de acciones argentinas lamentablemente empezó con pérdidas muy fuertes. En la primera semana me hizo perder más del 10% del capital. Por lo tanto decidí rescatarlo luego de la primera semana y este fue el monto que me quedó luego del capital inicial de 10.000 pesos que invertí inicialmente. Y alguno me dirá, pero si lo hubieras dejado quizás recuperabas esa pérdida. Y la respuesta es que sí, tal vez podía recuperar esa pérdida si lo dejaba invertido. Pero una volatilidad tan extrema, una caída de más de un 10% en solamente una semana, me parecía un peligro. Y más aún sabiendo que está al alcance este fondo de muchas personas, que muchas personas, incluso personas que no tienen ningún tipo de experiencia, puedan invertir en un fondo con una volatilidad tan extrema. Realmente me parece un peligro. Y es por eso que decidí descartar automáticamente este fondo y quedarme obviamente con las otras opciones más conservadoras. Teniendo en cuenta que este fondo invierte directamente en acciones argentinas, podría perder simplemente en un solo día el 50% de su valor. Supongamos que ocurriera un evento como el de 2019 que se desplomó absolutamente toda la bolsa. El resultado de los otros fondos fue el siguiente. Tenemos en primer lugar el SBS balanceado, que rindió 643 pesos con 36 centavos, el SBS Capital Plus, que rindió 663 pesos con 37 centavos, el retorno total, que rindió 461 pesos con 03 centavos, y el renta en pesos, que rindió 468 pesos con 91 centavos. Y el ganador obviamente fue el SBS Capital Plus, que rindió un total de 663 pesos con 37 centavos. Y comparándolo con la inflación que tenemos hoy en día, es el único que igualó a la inflación. Es decir, ni siquiera pudo ganarle a la inflación, simplemente la igualó. El fondo SBS balanceado, que rindió 643 pesos, es el que más se acercó también a igualar a la inflación, aunque no pudo lograrlo, y obviamente nos hizo perder un porcentaje mínimo comparándolo con la inflación del mes anterior, del mes febrero, que es el último del cual tenemos información. Y ni hablar de los fondos retorno total y renta en pesos, que estuvieron por debajo de la inflación. Rindieron un 4,6% aproximadamente. Y esto significa que si dejáramos nuestro dinero invertido ahí durante todo el año, probablemente perderíamos mucho porcentaje contra la inflación. Y en los otros dos fondos, como el Capital Plus y el balanceado, probablemente igualaríamos a la inflación. Y acá obviamente ni hablar de ganarle a la inflación, porque no lo estaríamos logrando, al menos con este resultado que obtuvimos durante el último mes. Si lo proyectamos durante los próximos 12 meses, simplemente estaríamos igualando a la inflación. Y esa puede ser nuestra primera conclusión. En este caso, por ejemplo, vendí algunos dólares para invertirlos en los fondos de Brubank
y realmente he perdido dinero con 2 de los fondos, con 3 mejor dicho si le sumo el de acciones argentinas, y solamente con otros 2 fondos pude igualar a la inflación. Por lo tanto, si hacemos un promedio entre todos estos fondos, nuestro balance fue negativo. Obviamente esto no es recomendación financiera porque también habrá gente que sí le convendrá invertir en estos fondos, ya que tienen ahí unos pesos con los que pueden pagar servicios o tienen que pagar sueldos de acá a 10 días, 20 días, y a esas personas sí obviamente les convendrá invertir y sacar algo de rentabilidad con esos pesos que tienen en la mano. Por lo tanto, no es todo negativo, simplemente depende de qué es lo que vas a hacer vos con tu dinero. Si tenés que pagar algo en pesos la próxima semana o de acá a 15 días, tenés que pagar por ejemplo el resumen de la tarjeta de crédito, tenés que pagar sueldos o tenés que pagar servicios que tienen un vencimiento de acá a 2 semanas, sí te estaría conviniendo sacarle ahí una mínima rentabilidad. Y un dato muy importante si lo querés hacer vos, si vos querés analizar obviamente los fondos, si te conviene o no, es fijarte en el último mes que haya datos sobre la inflación. Agarrás ese dato, supongamos que sea un 7% y lo comparás con el rendimiento que obtuviste vos durante los últimos 30 días. Y de esa forma sabés instantáneamente si le ganaste la inflación o si perdiste contra ella. Obviamente a la gente que está en el Telegram les fui mostrando cómo evolucionaba estas inversiones, así que unite ahí para no perderte de absolutamente nada. Si te interesa que haga este tipo de videos, déjame un like porque eso me dice que te interesa y voy a seguir haciendo más videos al respecto. Ahora sí, nos vemos en el próximo video, te mando un fuerte abrazo, hasta la próxima. Chau chau.